todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo La cruzada de las máquinas de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, que es una novela de ciencia ficción por estos señores que dicen llamarse escritores, que expande el universo original de Dune creado por Frank Herbert y es el segundo libro dentro de su trilogía de precuelas Leyendas de Dune. Se publicó en el 2003 y entró también rápidamente en la lista de los bestsellers, pero con una recepción mixta, como el primero, entre la crítica y el público, puesto que mantiene los mismos problemas, no mejora nada y otras cosas incluso las empeora y, por supuesto, cambiando completamente el lore original de Dune. Personalmente, creo que es un libro malo, como el primero y como está siendo el tercero, así que esta reseña va a ser también muy larga porque hay muchas cosas que decir, porque a pesar de que es un libro malo, pues solamente hacen que meter personajes y personajes que no llevan a nada, pero bueno, están allí y sinceramente me sabe mal no mencionarlos, ya que me torturo a mí misma haciendo este vídeo. En fin, como el anterior, en Goodreads también se encuentran críticas muy duras, destacando el sinsentido de la trama, los personajes completamente planos y mal construidos y la falta de calidad de la escritura en sí, una cosa que debería considerarse elemental y que debería corregirse por un editor y un corrector. Y aún con todo esto, estas personas que se han leído la mayor parte de los libros que han escrito estos señores, cosa que yo no voy a hacer, dicen que estos son con diferencia los mejores que han escrito. Para mí, a nivel, por ejemplo, de escritura son mejores el 7 y el 8, pero bueno, es que cuando comparas libros que están aquí, pues es difícil ya valorar cuál es mejor y cuál es peor. En España está siendo publicado por De Bolsillo con 816 páginas. Como el resto de las novelas de Dune, está narrado en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de varios personajes, aún más que en el primero, y a pesar del esfuerzo que hacían ya en el primero de dar profundidad a estos personajes, lo cierto es que es imposible generar empatía con el lector, a no ser que tú mismo te lo crees porque realmente son personajes con potencial, porque se quedan completamente vacíos al no darle ni una buena construcción dentro de la trama, ni tampoco un buen trasfondo. Además, en este libro nos encontramos también con personajes que llegan a su final, muchas veces en una situación sin sentido que no sirve para nada a la trama y que destruye completamente al personaje. Sobre todo cuando ni siquiera han desplegado una función real dentro de la trama, haciendo totalmente incomprensible que ni siquiera existiesen y más los capítulos que les habían dado. Es un libro que no solamente sigue con los problemas de su predecesor, sino que los empeora, cosa que creía difícil, haciéndose aún más pesado debido a su aún más larga longitud y mantener estas repeticiones constantes, además de abusar de escenas grandilocuentes, que aquí aún hay más, que pretenden ser imborrables en el recuerdo del lector, pero que pierden todo el sentido porque no son grandes gestas, sino que son producto de Deus Ex Machina, que además no tienen ningún tipo de coherencia, y como no has ido creando poco a poco el interés por llegar hasta allí y saber cómo termina, porque no tiene nada de ritmo, pues te quedas sinceramente igual. Para resumir, los problemas que siguen manteniendo, los personajes son artificiales y alejados de la realidad literaria, no de la realidad normal, porque utilizan continuamente el nombre y el apellido y además construcciones gramaticales totalmente alejadas, sin profundizar en ellos, basándose simplemente en la repetición de un pensamiento ad eternum durante todo el libro y en la misma página varias veces, que generalmente responde además a algún cliché típico de la literatura. Para, en teoría, generar empatía con estos personajes, con su pasado trágico y lo que les ha pasado, pero que claro, dices, es que bueno, solamente me estás diciendo una frase, no sé qué quieres que sienta por este personaje. En algunos casos, la trama de los personajes gana en incoherencia y pierden la poca verosimilitud que tenían en el libro anterior, como sucede con Norma, que para mí aquí directamente destruyen el personaje en todos los sentidos posibles, sin que tenga más sentido para la historia que el hecho de ser sensacionalista por ser sensacionalista, aunque vaya en contra del universo que tú mismo has creado. Esto incluye cambios de rumbo completos en algunos de los personajes que resultan incoherentes con la imagen inicial que teníamos, algo que ya pasaba con Frank Herbert. Lo que pasa que el personaje cambiado por lo menos era un personaje potente, pero aquí esto no sucede, sino que es el cambio por el cambio porque ahora me va bien que este personaje sea así. Por ejemplo, Serena pasa de ser de una persona fuerte y decidida a una víctima tonta que no se da cuenta de que la están manipulando, diferenciándose del personaje que era originalmente, que era comandante de la yihad original y que ella misma iba en las naves a luchar en los planetas para destruir a las máquinas.
unas máquinas también muy distintas de las que aparecen aquí. O bien a Iblis Ginjo, que ya os explicaré quién es, pero que acaba convirtiéndose en un personaje incluso más temible que los propios enemigos. Además, si esto no fuese suficiente, hay varios personajes que aparecen aquí por primera vez que parece que los autores los están preparando para algo, dirigiéndolos hacia un objetivo, dándoles muchos capítulos, pero que mueren de repente de forma completamente estúpida sin que lleven a nada y que dices, ¿para qué me lo traes? O sea, porque me metes aquí 70 páginas de capítulos de este señor o señora sin que sirva luego para nada. Otro problema son las repeticiones constantes que siempre os digo y que simplemente sacándolas ya seguramente rebajaría el paginado en por lo menos 100 páginas. Siendo esto un ejemplo claro de que estos hombres no saben escribir y ya sin hablar de los famosos puntos suspensivos y punto final después de cada cosa para decirnos qué es lo que va a suceder como si fuésemos tontos. Esto hace que la novela encima sea previsible y llena de autospoilers porque se dejan llevar por estos clichés y por lo esperable que pase en una trama de lo que te están narrando porque encima ellos te lo dicen, haciéndose los misteriosos pero cargándose así todo el misterio posible. Sigue también intentando cubrir todo el universo de Dune, todo lo que pasó en la saga original, estirando demasiado la trama, creando protopersonajes de los personajes importantes de la saga original que son aún más poderosos que los originales, así que ¿de qué sirvieron los hechos de Dune? Y encima también aquí tienen que aparecer, por ejemplo, cómo se crearon todas las facciones y todas las escuelas de Dune. Eso sin tener en cuenta que aparecen tecnologías que no se tendrían que haber inventado hasta después de la yihad butleriana, siendo lo más evidente las naves que pliegan el espacio-tiempo de Norma Semba, porque claro, Norma Semba tendría que haber nacido muchísimo más tarde. Comete el error de dar demasiada importancia a tramas que no aportan nada, pero a tramas enteras, como sucede sobre todo con la de Arrakis, que no debería de existir, y no soy la única que lo dice, o bien la trama de los esclavos de Poritrin, que es súper repetitiva y tampoco lleva nada. Así como sigue abusando de las escenas dedicadas al robot de Erasmus para demostrarnos que es un robot maligno, digno de Skynet, y el hecho de que haya a todos estos personajes que tienen demasiados capítulos, pues el poco ritmo que podría tener, el hecho de que se esté interrumpiendo constantemente con cosas que no tienen relación con otras, corta completamente el ritmo, sin que haya un crescendo en la acción que te lleve a un desenlace, porque no existe. Nada de la trama es por ello orgánico, sino completamente artificial, forzado para que suceda lo que ellos quieran que suceda en el momento que les conviene y perdiendo el sentido de todo. A ver, si algo tiene de positivo estos libros es el intento de explorar los problemas a los que lleva una guerra continuada de décadas basada en un fervor religioso y lo que sus líderes tienen que terminar haciendo para controlar este fervor. Algo que por otro lado ya habíamos visto también en la saga original, porque era la idea clave de Frank Herbert. Es que no son originales ni siquiera en eso. El problema de todo esto surge con la artificialidad que se genera con estos personajes que tienen que liderarlo. Una Serena que está siempre a medio gas y que cuando hace algo pues lo hace mal, que está cerrada meditando mientras el mundo se quema a su alrededor. Y por otro lado a Iblis Ginjo, que actúa como su representante y que utiliza la yihad para mejorar su posición de poder y poder gobernar así el mundo y no en interés de proteger a sus tropas o bien de ganar esta guerra lo antes posible. En definitiva, para que os hagáis una idea, es como un blockbuster de verano de estos que tienen efectos e imágenes espectaculares, pero que no tienen ningún tipo de trama, que si te pones a pensar dices, ¿qué me estás contando? Pero sin las imágenes. Así que si a una de estas películas le sacas las imágenes, ¿qué os queda? Pues una cosa mala, que es lo que es esto. Como el anterior, por supuesto no puedo recomendarlo, pero quedan aquí las reseñas porque me las habéis pedido. Ya sé que alguno de vosotros me habéis dicho que esto es maltrata al youtuber, o sea, yo, pero voy a mantener este tono sarcástico y es cierto que es un vídeo que me desgasta mucho, pero que también, por otro lado, me parece divertido siempre que se mantenga en esta trilogía. Antes que nada, hay que seguir en donde se terminó la trama del primer libro de la yihad butleriana, que nos quedamos en la guerra de Jedi Prime, cuando la Liga de los Nobles, liderada por Xavier, acude a rescatar a Serena y acaban venciendo, eso sí, con graves pérdidas. Además, las hechiceras de Roshak demuestran cómo pueden convertirse en bombas psíquicas y acabar así con varios Cymex. Aquí, de hecho, acaban incluso con uno de los titanes. Y esto es lo que les permite llegar al palacio del gobernador, donde la copia de Omnius se había instalado. Así que la pueden destruir sin que esta copia se haya actualizado con los Omnius de otros planetas, por lo que
estas copias no saben que ha enviado copias de él mismo a varios planetas no colonizados para expandir así el gobierno de los mundos sincronizados. En esta batalla se produce también el primer encuentro entre Xavier Harkonnen y Borian Atreides, que Borian se dirigía allí con su nave de actualización y consigue escaparse, mientras Xavier le dice que es un desgraciado por ayudar a las máquinas y traicionar a su raza. Pero claro, Borian tampoco conoce nada más. Durante los próximos 2 años, poco sabemos de lo que sucede en la Liga de los Nobles, siendo lo más importante de esta trama el cliché absoluto de que Xavier, que está convencido de que Serena ha muerto porque solamente han encontrado sangre, al cabo de unos meses se terminará casando con Octa, la hermana pequeña de Serena, y que desde el principio del libro se nos había dicho que estaba secretamente enamorada de él, así que ya nos decía lo que iba a pasar, como forma de lidiar con la pérdida de Serena, creando así el drama del futuro de la telenovela de la tarde. Pero Serena no muere, sino que es secuestrada por el titán Barbarossa, que se la llevará a la Tierra, a Erasmus, y se convertirá allí en su principal espécimen gracias a su inteligencia y su preparación, más que nada por el hecho de que todos los esclavos que tiene pues crecen en cercas para animales y no tienen ningún tipo de educación, por lo que ¿qué conversación le van a dar? Y mientras sucede todo esto, en Porythrine veremos los enfrentamientos entre Norma y tío Holtzman, que se reducen básicamente todos a que Holtzman tiene una idea. Esta idea tiene un fallo. Esta idea es detectada por Norma, que avisa a Holtzman. Este se enfada y siente su orgullo dañado, lleva a cabo el experimento igualmente y varios esclavos mueren y tiene que tragarse las palabras de Norma. Uno de estos experimentos de hecho llevará a la creación de los escudos personales y el uso de estos escudos para proteger a las propias naves, pero en un prototipo muy inicial que de hecho se sobrecarga con el uso continuado, tienen que estar encendiéndolo y apagándolo todo el rato. Además de descubrir con una mala experiencia la extrema vulnerabilidad a las armas láser, básicamente porque crea una bomba atómica. En esta trama veremos también las inquietudes de los esclavos Sensuni, porque Porythrine es un planeta que funciona a base de esclavos, a través de los ojos del niño Ishmael, que por supuesto están cansados de su explotación y de que se les trate prácticamente como objetos, y de hecho es algo muy similar a cómo viven los esclavos en los planetas dominados por Omnius. Así que el descontento se irá extendiendo y la furia creciendo, sobre todo dirigida contra el propio Holtzman y Lord Blood, que es el noble que gobierna este planeta. Ismael se verá continuamente incitado a cometer actos de sabotaje por un niño de su misma edad, Alid, que es seguidor de un hombre de su planeta, Bel Mulay, que acabará inspirando un levantamiento de todos los esclavos para exigir su libertad. Este levantamiento será rápidamente aplastado por la guardia personal de Lord Blood, que encima recriminará a sus esclavos Sensunis que una vez más han dañado la guerra contra Omnius y, si bien les concede una amnistía a la mayoría de ellos, comete el grave error, ya dicho por Norma, porque aquí no hay sorpresa alguna, de que ejecutar a Bel Mulay lo va a convertir en un mártir, porque encima no se conforma con simplemente ejecutarlo, sino que lo mutila y lo ejecuta públicamente para vergüenza de todos. Así que ya sabemos qué va a pasar en el segundo libro. Y por su lado, Zufa seguirá con sus obsesiones para ir entrenando a las nuevas hechiceras a la vez pues que pasa de su hija, y por otro lado Aurelius Venport también seguirá con sus experimentos farmacéuticos y especialmente al final del libro con el descubrimiento de la melange, gracias a uno de sus socios comerciales que es de Tleilax y de hecho era un esclavista, por lo que pasará aún a ser más rico una vez consiga meter esta melange en el mercado, pero también se verá su capacidad como líder al proteger a Rosak y salvar a la mayoría de sus habitantes cuando sufren un ataque de los Cymex. En la trama de los mundos sincronizados, Serena es trasladada a la mansión de Erasmus y este se obsesiona rápidamente con ella, como os he dicho, por su personalidad y su capacidad de razonar que nunca ha visto. Y pronto, encima, descubrirá que está embarazada, por lo que Serena empezará a temer lo que le puede pasar a su feto nonato porque es consciente de las cosas que hace Erasmus, a pesar de que a ella no la dejan entrar en los laboratorios. Mientras se dedica pues a cuidar de los jardines e intenta hacer todo lo posible para mejorar las condiciones de vida pésimas de los esclavos de Erasmus, si bien, como es normal, tampoco puede evitar que sigan pasando cosas terribles que no puede controlar. Durante su embarazo vemos también la trama de Borian, que tras volver a la Tierra, su padre le recompensa su ingenio con una cirugía secreta que no conocía nadie y que luego no se conocerá, que alarga enormemente la vida humana de Borian hasta tal punto de que cuando tiene 130 años parece que tenga 20. Poco a poco, además, Borian conocerá a Serena,
la primera mujer libre que conoce y pese a que es una persona extremadamente inteligente y también pese al desprecio que Serena le muestra, se va enamorando de ella. Y es ella quien le habla por primera vez de las barbaridades que ha cometido su padre a lo largo de su vida, que no es ningún héroe y que todo lo que cuenta en sus memorias es mentira. Y le dice que consulte las bases de Omnius, cosa que increíblemente Borian no había hecho. Se había leído las memorias de su padre como 40 veces, pero no había contrastado nada. Por lo que, tras descubrir que le han estado mintiendo siempre, empezará a tener dudas hacia el general Agamenón. Aquí también veremos varios capítulos de un capataz de los esclavos, Iblis Ginjo, que se convertirá en el gran patriarca, que destaca no solo por ser uno de los humanos de confianza de los robots, sino por la dedicación hacia su trabajo y sus grandes intentos para evitar la muerte de sus trabajadores, siendo consciente del poder carismático que tiene para que los demás lo sigan. Mientras sucede esto, en una de las conversaciones bastante estúpidas entre Erasmus y Omnius, porque nunca llevan a nada, este último se vanagloria de lo controlados que tiene a sus humanos y que nunca lo van a engañar, bla 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 bla. Erasmus le dice que él puede hacer que cualquiera de los humanos, incluso aquellos de confianza, le terminen traicionando porque forma parte de la naturaleza humana. Así que hacen una apuesta como si no hubiese algo más ajeno a una máquina que una apuesta de que Erasmus no va a poder volver a uno de estos humanos de confianza contra Omnius. Pero Erasmus se da cuenta tarde que si termina ganando esta apuesta, Omnius va a exterminar los humanos porque no le van a servir de nada. Erasmus envía notas a diferentes humanos con privilegios, incluyendo a Iblis, hablando de una misteriosa resistencia, pero sin dar pruebas de ello. Pero esto hace despertar a Iblis sobre esta posibilidad hasta el punto de que cuando le dan una de las recompensas por llevar a cabo un trabajo rápido, pide ir a visitar al cogitor Eklo que vive en la Tierra. Los cogitores son otra invención genial de estos señores que son filósofos importantes humanos que llegado a un punto decidieron seguir pensando de la forma más estéril posible, que fue deshaciéndose de su cuerpo y poniendo su cerebro en un tanque de preservación, como hicieron después los titanes, para así poderse separar del mundo y que nada le moleste. Este cogitor vive en la Tierra porque en un momento dado ayudó a los titanes en su conquista sin darse cuenta, algo de lo que se arrepiente terriblemente porque en principio no se tendrían que inmiscuir en los asuntos de los humanos, porque claro, ellos no son humanos, ¿para qué están pensando si sus pensamientos no van a llevar a nada ni se van a poder hacer prácticos? Pero bueno, la cuestión es que, producto de esto, decide explicarle a Iblis que han habido otras rebeliones, aunque es cierto que todas han sido aplastadas y a veces incluso han terminado con los humanos de un planeta en concreto completamente exterminados, pero esto no quiere decir que no sea posible, sino que no se ha hecho bien, porque la clave de que una rebelión de este tipo funcione es convertirla en una yihad religiosa, porque únicamente los fervientes religiosos tienen la fuerza necesaria para llevar a cabo una guerra de desgaste porque se lanzan como kamikazes y no les importa sacrificarse. Con este pensamiento y con la ayuda de los ayudantes de Eklo, Iblis va a empezar a preparar varias trampas y explosivos para una futura revuelta, a la vez que poco a poco va ganando a sus seguidores. Finalmente, Serena tiene un hijo al que llama Manion en recuerdo a su padre e inicialmente Erasmus lo deja cuidarle, pues también porque tiene curiosidad científica, pero cuando ve que este niño le quita tiempo de Serena, se empieza a impacientar y cuando empieza a andar y empieza a romper cosas, empieza a estar ya muy celoso y muy impaciente y decide que lo mejor es matarle para poder recuperar a Serena, mostrando una vez más el conocimiento que tiene este señor después de haber estudiado a los humanos durante 1000 años, que va a hacer una madre si coges a su hijo y lo matas. No va a ser tu amiga. Seguro, seguro que no. Esta acción, que encima no es ni de lejos la peor que ha hecho Erasmus, inicia la revuelta en la Tierra que se va a convertir en la yihad, porque Iblis está presente en ese momento y se siente inspirado cuando Erasmus lanza al pequeño Manion por el balcón, que se estrella contra el suelo, y Serena se lanza contra el robot, porque aparentemente nadie había reaccionado contra los robots. Así que empieza a incitar al resto de esclavos de Erasmus, enviándolos a una muerte segura, mientras él pues va haciendo así y va preparando otras cosas. Esta revuelta se va extendiendo por toda la capital, incendiándola, y justo en este momento es cuando vuelve Borian de sus excursiones y cuando descubre lo que le ha pasado a Serena, se va a rescatarla, decidido a que lo que tiene que hacer es devolverla a Salusa Secundus para que pueda
recuperar parte de su felicidad y así renunciando a todo lo que daba, por cierto, hasta ese momento sin pensárselo dos veces. En la mansión se encuentra a Iblis, que ve su oportunidad cuando lo ve a él de huir a la Liga de los Nobles en su yihad con Manion, convertido ahora en el primer mártir y empezándolo a llamar como Manion el Inocente, por lo que cuando rescatan a Serena, los tres se van en la nave mientras la Tierra arde y los humanos son masacrados. Al llegar a Salusa Secundus con el cadáver de Manion, consiguen movilizar el Congreso y el ejército para ir a salvar los humanos de la Tierra, aunque inicialmente son vistos con mucho recelo, pero gracias a la intervención de Serena se aceptarán finalmente como aliados y se dirigirán un montón de naves a la Tierra con sus escudos a medio funcionar. Cuando llegan allí la situación es insalvable, así que en lugar de rescatar humanos, dicen, pues qué coño, vamos a lanzar todas las bombas atómicas que tenemos encima de la Tierra y la vamos a convertir en un erial para los siglos y siglos y siglos venideros. Y encima la consideran su primera victoria de la yihad. En este enfrentamiento, además, Burian hay un momento que rompe filas y se va en persecución de la nave de actualización de Seurat que ve salir para recuperar la copia de Omnius de la Tierra y así evitar que el resto de las copias de Omnius sepan qué es lo que ha pasado en la Tierra y las vulnerabilidades que tienen los escudos Holtzman. Después de esto, Serena se convierte en la sacerdotisa de la yihad y se convierte en un personaje extremadamente trágico que se pasa el día encerrada porque, claro, también ha descubierto que Xavier no la ha esperado ni 6 meses porque cuando llega allí pues ya se ha casado con su hermana Octa y encima está su hermana Octa embarazada de casi 9 meses de su primera hija. Así que se encierra en la ciudad de la introspección donde se encuentra la Cogitor Quinla, que es la que vive allí en Salusa Secundus, y también su madre, que se retiró cuando murió otro de sus hermanos unos años antes, para lamentarse de su pérdida en lugar de luchar, algo que sinceramente no entiendo, y dejando en manos de Iblis, que se convertirá en el gran patriarca de la Santa Yihad, en el líder de todo. Y finalmente en este libro pues hay la trama de Arrakis, que es totalmente prescindible porque vemos al protoquizat Hadrak Selim, que tras la ingesta de melange y haber descubierto cómo montar los gusanos, empezará a tener unas visiones de presciencia de un futuro en el que Arrakis va a ser destruido, precisamente porque todo el mundo vendrá a recolectar especia y que los gusanos acabarán muriendo para la transformación de un planeta en un mundo verde, que es lo que sucede bajo el imperio de Leto II. Selim se creerá un enviado de Dios y de Shai-Hulud y que tiene esta misión santa, así que se dedicará a ir a atacar a las diferentes sitches para conseguir provisiones y especialmente al suyo propio y a destruir a todos aquellos que están recolectando la especia porque ya la están vendiendo a Tukkider, que ya se ha asociado con Aurelius Benport y han creado su empresa Benki Enterprises. Y bueno, aquí es donde termina el libro de la yihad bulderiana. Ya entrando en el primer tercio de este libro, empieza 25 años después de donde lo dejó el libro anterior y sorprende que nos encontramos a personajes con un status quo completamente diferente, sin que se nos explique cómo han llegado hasta allí, y otros personajes que no han evolucionado durante estos años, así que está todo lleno de misterios. La novela termina 13 años después de su inicio, en el año 38 de la yihad o el 164 antes de la cofradía. Como el libro anterior, este libro se divide en diferentes tramas. Por un lado, la de la Liga de los Nobles, que es la que tiene la mayoría de capítulos, al tener muchos personajes con punto de vista. Xavier Harkonnen, que intenta hacer todo lo que puede para evitar las matanzas gigantes dentro de la yihad. Serena, que está encerrada en sí misma y es utilizada como imagen de la yihad por parte de Iblis Ginjo, que la manipula como quiere y que está generando su propio imperio autocrático a la vez que lleva a cabo acuerdos poco éticos con Tleilax y piensa cómo manipular la yihad para alargarla y poder ser aún más poderoso. Y finalmente, pues, Borian Atreides, que ya ha renunciado a Serena y se ha convertido en el mejor amigo de Xavier, y que vuela libre a la hora de llevar a cabo sus iniciativas que nadie más comprende, pero que de hecho son las más efectivas. Por otro lado está la de los mundos sincronizados, con los intentos de los titanes de rebelarse a las máquinas, pero que no lo han hecho en estos 1000 años, los experimentos excesivos de Erasmus y con Omnius, que es pues incapaz de adaptarse o de aprender, cosa que no tiene sentido. Después está Poritrin, que sigue los avances científicos de Holtzman y Norma, así como la vida de los esclavos desde el punto de vista de Ismael. Luego está Rosak, con el imperio comercial de Aurelius Benport y los esfuerzos continuos de Sufa Semba para preparar hechiceras bomba. Y por supuesto la trama de Arrakis, con Selim y su banda de forajidos creada para entorpecer la recolección de melange. Y además hay otra trama que nos explica cómo se crean pues, los maestros de la espada y que tiene incluso menos sentido que la de Arrakis.
La novela se inicia en medio de una de las últimas batallas de esta guerra de desgaste que lleva ya tantos años, encontrándose los humanos y estas máquinas en un punto muerto porque ninguno de los dos consigue avanzar, pero todos sufren muchas pérdidas. En sus inicios, la guerra de hecho destacó por las grandes victorias y luego derrotas de los humanos que liberaron algún planeta, pero que luego no consiguieron mantenerlo a salvo de las máquinas porque no llevaron la gente suficiente. Y por su lado, las máquinas también han aniquilado algunas de las colonias de los humanos, provocando billones de muertes de humanos y grandes pérdidas para el ejército de la yihad, porque evidentemente los humanos no se reproducen a la misma velocidad que las máquinas. Mientras sucedía todo esto, el gran patriarca Iblis Ginjo se ha dedicado a fortalecer su posición y convertirse en un gobernante autocrático de facto, manteniendo a Serena encerrada en su meditación, donde mantiene conversaciones con la Cogitor Quinla y se lamenta de su pena por su hijo perdido, sin importarle realmente que el mundo está ardiendo a su alrededor utilizando su nombre como bandera. Iblis capitaliza la muerte del hijo de Serena como el primer mártir y a ella la utiliza en momentos clave para aparecer ante el público, dejar ir un discurso que él mismo ha preparado y manteniéndola ciegas de lo que realmente está sucediendo y los métodos reprochables que está utilizando para mantener viva la yihad y alargarla. Durante todos estos años se ha dedicado a ir quitando poderes del Parlamento y trasladándolos al Consejo de la Yihad, que él controla, engordándose en fiestas y casarse además con la última descendiente del imperio anterior, para así crear la ilusión de que se ha ganado su posición por su ascendencia y como representante de Serena. Además, se ha ido deshaciendo de su oposición con cargos vagos de colaborar con Omnius, o si no, simplemente asesinándolos gracias a la creación de su policía de la yihad, la Jipol, que está dirigida por un hombre extremadamente turbio que es Yorek Tur. Además, se ha asociado secretamente con los Tleilaks, que se dedican a suministrarles órganos y partes de cuerpo para los yihadís que son heridos en combate, y como son incapaces de producir esta demanda ellos mismos, pues se dedican a asesinar a zensunis que capturan o bien que tienen como esclavos. Y cuando esto no es suficiente, porque se les terminan los zensunis, hacen desaparecer colonias enteras de humanos, simulando que han sido atacados por las máquinas. Tanto Xavier como Borian sospechan de que Iblis está llevando a cabo tácticas despreciables, pero realmente no se imaginan hasta qué punto llegan sus acciones. Y ambos intentan, a su vez, hacer reaccionar a Serena para que tome el control de las cosas. Y por otro lado, pues intentan, en su posición como primeros del ejército, reducir al máximo el número de muertes posibles en estas batallas. Como os he dicho, la novela empieza en una de estas batallas, en el planeta 4 Ambus, que está habitado por los Sensuni, que se niegan a colaborar en la defensa de su propio planeta, convencidos de que las máquinas no van a ser peores que la Liga. La batalla, que estaba bien planeada, termina siendo un desastre porque estos Sensuni drogan a los soldados que están dispersos en los diferentes poblados para defenderlos y además destruyen sus armas, por lo que al final el único modo que tiene Xavier de salvar al planeta es destruyendo la gran presa de la ciudad sagrada de los Sensuni. Y en esta batalla además pierde a su hermano Virgil, pero es cierto que de una forma muy estúpida por un acto completamente kamikaze, que parece mentira que este chico tuviese ya la edad que tenía. Mientras, las máquinas por su lado han convertido al planeta de Corrino en su nueva central, donde también está Erasmus, que consiguió huir de la Tierra, y allí ha reiniciado esos absurdos y crueles experimentos que no lo llevan a nada, congratulándose por la pérdida del Omnius Tierra, porque así el Omnius de allí no sabe que todo esto se inició por la apuesta que ellos llevaron a cabo. No habiendo aprendido además nada de todo esto, en una nueva discusión con Omnius, este le desafía a demostrar que incluso los niños medio muertos que no han recibido ninguna educación que mantiene para sus experimentos puede llevarse a desarrollar su máximo potencial. Erasmus acepta esta apuesta y elegirá a uno de los niños que están en peores condiciones y lo llamará Gilbertus Albans, que resultará además ser un niño extremadamente salvaje, por lo que cuando se canse de entrenarlo por métodos habituales, empezará a utilizar otros más cuestionables como son las torturas y las drogas. Por otro lado, en la trama de Poritrin veremos la explotación de los esclavos desde el punto de vista de Ismael, que se ha mantenido en su posición de no violencia a toda costa y esperar la liberación en un momento indeterminado del futuro, aunque sea para sus descendientes, y además se ha convertido a su vez en una guía espiritual para los otros Sensuni a los que da sermones por las noches.
Al inicio del libro se encuentra una vez más bajo las órdenes de Holtzman, construyendo, aunque ellos no lo saben, una gran armada de señuelo, de mentira, desarrollando una idea de Borian Atreides de que los robots son tan cuadrados que si llegan a Poritrin y ven una gran armada, aunque ésta no la ataque, simplemente con ver el número se van a ir por considerar que las pérdidas son demasiado grandes. Para construir esta cantidad ingente de naves en tan poco tiempo, los esclavos están siendo especialmente explotados y en este gran esfuerzo se encuentra una vez más con su antiguo amigo Alid, que ha seguido causando disturbios allí donde ha ido y de hecho fue separado de su familia hace muchísimos años. Y no deja de instigar a los otros Tensuni para que se rebelen riéndose de los actos no violentos de Ismael. Cuando terminan la construcción de estas naves y esta táctica termina funcionando, Ismael, en su gran ingenuidad y estupidez, porque en parte pues su amigo tiene razón, decide demostrarle a Ali que su posición de no violencia es mejor, yendo a la presencia de Lord Blood para pedirle una compensación por los grandes esfuerzos que han hecho. Este lo desdeña diciéndole que simplemente se han salvado a ellos mismos, menospreciando a los esclavos que han muerto en la construcción de estas naves. Después de esto y como venganza, encima lo separan de su familia y lo envían a un proyecto especial donde una vez más se va a encontrar con Alid, que es el proyecto que Norma está desarrollando tras independizarse de Holtzman y de Lord Blood gracias a Aurelius Benport. Y es que tras los éxitos del primer libro, Holtzman acabó arrinconando a Norma, que terminó trabajando en un cuartucho súper pequeño desarrollando una idea que había tenido al final del primer libro, que precisamente la llevará a estas naves que pliegan el espacio. Aurelius, que llega allí queriendo rescatarla cuando se entera de las condiciones en las que está, descubre además el potencial de la idea que está desarrollando Norma y decide arriesgar todo el capital de Benki en desarrollarla. Así que negocia el fin del contrato de Norma y hace una gran inversión en un laboratorio gigante en Poritrin para que Norma desarrolle esta idea, algo que además puede hacer gracias a la producción de melange. Siguiendo la trama de la yihad, tras el éxito de la armada de mentira de Poritrin, Iblis Ginjo se viene arriba y decide que su próximo objetivo va a ser conquistar el planeta de Ix, donde las máquinas tienen sus principales fábricas de producción de naves. Estratégicamente, Xavier y Borian le dicen que es una mala decisión porque es uno de los planetas mejor protegidos y implicará grandes pérdidas de vidas humanas, insistiendo una vez más Borian que la forma de ganar a las máquinas es precisamente con el subterfugio y la desinformación. Después de que sus ideas sean desdeñadas y esto pues siga adelante, Borian decide tomar medidas por su lado y coge la esfera de Omnius Tierra que había conseguido liberar y de la que se ha sacado ya toda la información que se podía y la modifica y le introduce un virus para que cuando se actualice con los otros Omnius los haga mal funcionar. Para llevar a cabo esta distribución, pues despierta el robot Seurat y su nave de actualización y le deja la esfera manipulada allí. Y en otro momento sin sentido, pues Seurat se despierta, sabe que Borian lo había atacado y demás, y ni se plantea que haya podido manipular la esfera después de que es el robot que mejor lo conoce y que mejor sabe cómo se le dan de bien estos subterfugios. Por su lado, Serena sigue completamente movada hasta que la cogitor Quinna, en su desesperación por las acciones de Iblis, decide suicidarse ante Serena con un derrame cerebral para que ésta reaccione y tome las riendas de la yihad. En cuanto a la trama de Arrakis, en estos 25 años Selim ha reunido una banda de forajidos que ha instruido en sus visiones del futuro y que hay que proteger a Shai Hulud y la Melange y Arrakis de las intervenciones extranjeras, y a estos forajidos además les enseña a montar a los gusanos y juntos pues van atacando a los diferentes recolectores de melange, porque claro, hay muchas tribus que ya están recogiendo melange porque la establecida Benke ya ha generado un buen mercado para ella. Y de hecho, al final de esta trama, incluso pues uno dirá, somos los Freeman. Los Fremen aún no, pero sí los Freeman. Es que ya os digo que no tiene ningún sentido. Y finalmente una trama que aún tiene menos sentido es la de Guinness, que sigue a un mercenario de Guinness, la del espadachín Jules Noret, en una historia absurda que tendrá un final aún más absurdo para contarnos lo que sí es interesante, que son las tradiciones de este planeta y de sus mercenarios, y cómo desarrollan su maestría con la espada. Pero Jules es un personaje completamente plano y con una única idea en su cabeza después de provocar la muerte absurda de su padre, algo que no podrá perdonarse, por lo que a partir de ese momento se dedicará a mejorar su maestría con la espada y a lanzarse de forma kamikaze contra los robots,
buscando morir, pero sin conseguir morir y encima obteniendo victorias imposibles. Por lo que sus congéneres y especialmente Xavier le pedirá que enseñe a sus soldados a luchar así. Pero este se niega diciendo que no se merece ser el maestro de nadie porque él no es nadie. Pero sí, pasado un tiempo les va a dejar entrenar con su robot sensei. Y bueno, eso es todo tras este largo vídeo en el que me he quedado sin voz, se ha sobrecalentado la cámara y han pasado muchísimas cosas, así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis inscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro del ámbito de la literatura va a ser La vida invisible de Addie LaRue de V.E. Schwab, Mindhunter de John Douglas y Mark Olshaker y por supuesto La batalla de Corrino de Brian Herbert y Kevin J. Anderson. Y en el ámbito de los cómics, el cómic de Linkal de Alejandro Jodorowsky y Moebius y el integral de Thor, El trueno en las venas de Jason Aaron. Nos vemos en el siguiente vídeo.